¿Por qué la potencia de algunos artefactos eléctricos viene expresada en kilowatts y la de otros en kVA? ¿Son lo mismo o hay alguna diferencia entre estos? Bienvenidos a Darigoco, el canal del ingeniero David González. Hablemos de instalaciones eléctricas. 3 tipos de potencia. Una sola instalación eléctrica. Quizás habrá notado que la potencia de algunos equipos eléctricos aparece expresada en kVA, pero también es muy probable que haya visto otros en los cuales aparece en términos de los famosos kilowatts, kilovatios. Y si tenía la impresión de que ambas eran lo mismo, tenemos que decirle que no es así. A esto nos dedicaremos en esta oportunidad. Vamos a referirnos a la potencia en un sistema eléctrico de corriente alterna y por lo tanto en la instalación eléctrica. Desde el punto de vista de la física, los elementos de un circuito eléctrico son resistivos, inductivos, capacitivos o combinaciones entre estos. Y la explicación para ello se encuentra en 3 fenómenos físicos básicos, conocidos con los nombres de resistencia eléctrica, inductancia y capacitancia. Es bueno saber que dichos fenómenos pueden presentarse incluso sin que tengamos la presencia material de un dispositivo eléctrico. Por citar un ejemplo, tenemos el caso del alto fenómeno capacitivo que suelen tener las líneas de transmisión eléctrica. El tipo de potencia en un circuito de corriente alterna depende de las características del elemento. Cuando la señal en el circuito es alterna, como en el caso de nuestras instalaciones, los elementos y el sistema en general presentan oposición al paso de la corriente eléctrica, así como al constante cambio de voltaje y a la permanente variación en la intensidad de la corriente, características en estos sistemas. La primera de las oposiciones mencionadas se cuantifica a través de lo que se conoce como resistencia eléctrica, mientras que en los otros 2 casos, exclusivos de las señales variantes en el tiempo como la alterna, es llamada reactancia y subclasificada como inductiva o capacitiva para distinguirlas entre sí. Si consideramos en conjunto toda esa oposición en el sistema eléctrico, se habla entonces de impedancia, la cual incluye tanto la resistencia eléctrica como la reactancia. Para efectos de diferenciación, la potencia en estos sistemas recibe el nombre y unidad de medida según el fenómeno físico al cual esté asociada. 3 tipos de potencia en la instalación eléctrica. La potencia activa se debe a los fenómenos resistivos. Se mide en watts, o los llamados popularmente vatios. La potencia reactiva resulta de la reactancia. Su unidad de medida es el voltiampere reactivo, llamado también VAR, V-A-R. Y la tercera de ellas es la potencia aparente, que proviene de la combinación entre las potencias activa y reactiva, y es medida en voltiampere, VA. Lo que realmente se convierte en trabajo útil en un sistema es la potencia activa. Sin embargo, la potencia reactiva suele ser inevitable hasta cierto punto, debido a los campos magnéticos y eléctricos que resultan de los fenómenos inductivos y capacitivos. Cuando la potencia reactiva es excesiva, debe ser removida del sistema, pues las empresas de energía penalizan a través de la facturación por tener bajo factor de potencia, que es un índice que cuantifica la proporción entre los diferentes tipos de potencia eléctrica. Sin embargo, en Colombia esto aún no aplica para los usuarios residenciales. Con lo expresado hasta aquí, sabremos entonces que cuando un transformador eléctrico dice 50 kVA,
es porque su capacidad está expresada en términos de la potencia aparente. Y si en otra hipotética situación nos dicen que una planta eléctrica es de 20 kilowatts, es porque su potencia la están expresando en términos de su potencia activa. A través del factor de potencia se puede convertir de una unidad a la otra. Pero si su campo no es la ingeniería eléctrica, le invito mejor a que deje eso en manos de su ingeniero electricista de confianza. Muchas gracias por habernos dedicado esta importante parte de su tiempo. Espero que haya sido de su agrado y, si este es el caso, sería maravilloso que pudieran compartirlo con alguien a quien consideren que pueda resultarle de utilidad. Nos encontraremos en una próxima oportunidad para hablar de instalaciones eléctricas. Hasta la próxima.